Vamos a compartir la guía. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Sí, profe. O sea, yo lo veo. ¿No ves? Sí, esta es la que me falta, sí, ya la vi. Ya. Entonces vamos a comenzar por respeto a los que están a la hora. Mira, esta es la guía. Se llama Agentes Infecciosos. Buenos días, todo esto se me había olvidado porque como entraron de a uno, lo hice así nomás. Buenos días. Buenos días. La guía es sobre agentes infecciosos. Ahí viene la tabita, qué rico. ¿Ya? Y el objetivo, obviamente, es conocer las enfermedades más comunes que nosotros tenemos, que son causadas generalmente por agentes infecciosos. Hay que tener cuidado con esto, porque no todas las, como dice la guía más adelante, no todas las enfermedades causan infección y viceversa. Hola, hola, Tabita. Gusto, mucho gusto. Hola, profe. De todas maneras, chicos, si tienen alguna consulta, abren el micrófono más y me interrumpen, a mí no me molesta. Ya, comencemos entonces. Mira, hay 3 casos y ahí vamos a ver por qué puede ser causado por un agente infeccioso. En el caso A, típico, dice, durante su viaje al colegio en la micro, debería ser el micro, un joven observa que la persona sentada atrás estornuda frecuentemente. Durante la tarde empieza a sentirse mal, tanto corporal y con frío. Probablemente tiene fiebre. Es el primer caso. Vayan pensando. En el caso B, luego de la cena de celebración de aniversario en un restaurante, una pareja empezó a sentir molestias estomacales e intestinales. La situación se fue agravando durante la noche, llevándolo a cuadros de vómito y diarrea fulminantes. Al día siguiente las molestias continúan y se sienten muy decaídos. Y el caso 3, una mujer observa que al quitarse los zapatos hay mal olor. Con los días pasando y el olor acentuándose, revisa sus pies con mayor detalle y efectivamente nota que algo no anda bien. Presenta descamaciones de piel entre los dedos de sus pies. Según esto, ahí viene María. ¿Viste, Iván, que te había dicho? María iba a entrar. Ya. Según esto, chicos, ¿qué agente infeccioso estaría en el caso A, en el caso B o en el caso C? Según lo que ustedes conocen. Aquí abajo tengo el... Profe. Dime nomás. ¿Qué son agentes infecciosos? Ya. ¿Viste que te explicaron las clases anteriores? Mira. No, pero... No, lo voy a aclarar. No, si no hay problema. No hay problema. Mira, los agentes infecciosos, acuérdate que inmunología significa que tú tienes que tener la capacidad, tú y cualquier ser vivo, tiene que tener la capacidad de defenderse, de reconocer lo propio, o sea, tu cuerpo, tus estructuras, tus órganos, tus tipos de células, de lo ajeno. Entonces, cuando yo tengo un sistema inmunológico, significa que me voy a defender de cualquier cosa que no sea mío, que no sea propio, que puede ser una sustancia, una toxina, por ejemplo, cuando te clavas una espina, hay una reacción, o microorganismos, también virus, fíjate lo que estoy diciendo, microorganismos, virus, los separo, ¿ya? Y también organismos que son pluricelulares, como por ejemplo los parásitos. Entonces, todos esos agentes van a producirte en algún caso alguna infección. Por eso se habla de agentes infecciosos. ¿Te queda claro ahora? Ah, ya, ahora sí, profe, gracias. Ya. Ahora, ¿por qué hablé de bacterias? O sea, de microorganismos, y hablé también de virus, porque el virus no es un ser vivo, es un cúmulo de proteínas, una cápsula proteica que rodea a un tipo de ácido nucleico, que puede ser ADN, adenovirus, o ARN, retrovirus. ¿Ya? Que son los 2 tipos de virus que hay. El que más nos hace
pasar mal rato son los retrovirus, y son, por ejemplo, el VIH, VIH. ¿ya? Y el que nos está haciendo el COVID-19. Todo eso son retrovirus. Son bien malitos los retrovirus, ¿ya? Porque su formación es más complicada. Claro, y su acción es muy distinta, entonces eso es lo que tenemos que ver ahora, y esa fue una de las clases que hicimos. No me importa esa línea, por eso le digo que si ustedes necesitan hacer esta misma guía el día jueves, y yo tengo más tiempo, en la tarde ustedes hacen un grupo, que la Tabita también se puede incluir, ¿cierto? No sé, Franco es experto en hacer grupos de WhatsApp, entonces los puede incluir, y sería súper bueno eso, ¿ya? Para que hagamos más cosas, porque aquí nos da media hora. Ya, sigo entonces. Según esto, el primer caso, que es muy común, los agentes infecciosos, ¿cierto? Pueden ser, como dije delante, bacterias, protozoos, ricketsias, hongos, y también los virus. Entonces, en el primer caso típico, que en la mañana alguien te resfrió, o vamos al liceo, ¿cierto? Alguien empezó a estornudar y en la tarde ya tenemos los síntomas, son muy rápidos. En este caso, ¿qué creen ustedes que hay? ¿Virus? Un virus. Virus, ¿por qué dices eso? Yo digo que es un virus porque comúnmente una persona que está estornudando está resfriada o tiene gripe. Ya, perfecto. Y la gripe y el resfriado normalmente, no siempre, normalmente es por virus, ¿ya? Es por virus, perfecto. Ahora, lo que recién decíamos, el virus, ¿cierto? Que son moléculas de proteína que rodean a un ADN o un ARN. Bueno, hay distintas formas, por supuesto, pero la idea es esa, ¿ya? En el segundo caso, después de la cena, ¿qué creen ustedes que le pasó a esa persona? ¿Qué le produjo esa, comilla, infección? ¿Una bacteria o no? Puede ser bacteria, sí, puede ser bacteria, perfectamente. La bacteria ya es un unicelular muy pequeño, generalmente se altera. Carita, por favor, cuando no el micrófono porque se escucha tu perrito, ¿ya? Y cuando quieras, lo abres nomás, no tengo ningún problema. Entonces, la bacteria es un unicelular procarionte, acuérdense que no tiene núcleo verdadero, es muy simple, lo que tiene que tener son 4 estructuras siempre, cualquier célula va a tener 4 estructuras, que son membrana celular, citoplasma, ¿ya? Un ADN, que en este caso está libre, porque no tiene la membrana del núcleo, y ribosomas. Los ribosomas son muy importantes porque son los que sintetizan, son los que expresan lo que el ADN quiere realizar dentro o fuera de la célula. Entonces la bacteria es muy simple y se va a desarrollar normalmente ayudándose con otras células, o parasitándolas, o tanto interna como externamente, ¿ya? Y en el tercer caso, que Canelo, creo yo, Franco sabe muy bien, porque se largó a reír, parece, el olorcito, ¿cierto?, es generado por, Franco, Por los hongos. por los honguitos. hongos. Uy. Y el hongo, los fungi, el reino fungi. Los hongos generalmente son externos, generalmente, ¿ah? Pero hay unos que debajo de las uñas crecen, sobre todo de los pies, los ponen negros, la uña negra, y hay que tratarlo con los fungicidas. Acuérdense que todos los tienen que tener algo que los altere. Cualquier organismo que ingrese a mi cuerpo, no digo organismo, que es redundante, cualquier estructura que entre en mi cuerpo y me altere mi homeostasis, cuidado con ese término, con mi homeostasis, es decir, que yo permanezca siempre en las mismas condiciones, que son las normales, que yo tenga 37 grados, que tenga 1 gramo de azúcar en la sangre, o sea, la glicemia normal, que tenga los latidos cardíacos normales, las 70 veces que tiene que respirar uno por minuto, o sea, todo eso, las concentraciones hormonales normales, todo eso es homeostasis. Si una de esas condiciones se altera, yo ya tengo me salgo de
mi metabolismo. Entonces está unido el concepto de homeostasis con el metabolismo. Si el metabolismo se acelera o se desacelera, también me está alterando la homeostasis, ¿ya? Entonces todo eso, por eso que hay enfermedades metabólicas, ¿ya? Que son reacciones químicas que se salen de su control. Un ejemplo, la obesidad, ¿ya? Ahí se alteró la homeostasis, pero también por una enfermedad metabólica. Entonces una enfermedad puede ser alteración homeostática, metabólica, puede ser genética, como el caso de la diabetes, porque la diabetes es genética y muchas veces, caso de la 1, diabetes 1, me altera mi metabolismo provocando, ¿cierto?, una alteración de mi homeostasis. Este es un juego de palabras, así que harto cuidado con los conceptos, pero están todos de alguna manera relacionados. Entonces el fungi es un ser, ya no es, pueden ser unicelulares o pluricelulares, y que nos van a alterar, y ahí están los fungicidas. Tenemos también las tricomonas, ¿ya? O protozoos, los protozoos que nos van a producir algunas enfermedades. Y los helmintos o gusanos, acuérdense que hay gusanos planos, hay gusanos redondos, ya eso va a depender del tipo que nos está infectando. Pero estos gusanos, lamentablemente, por ejemplo, los oxiuros, que son los piduyes, ¿ya? Hay que tomarse un antihelmíntico, y hay otros gusanos que son más grandes, como por ejemplo las tenias, o lombriz solitaria, como la conoce la gente, tiene que tomarse ahí un antihelmíntico normalmente, ¿ya? Así que todo ese tipo de cosas ustedes la tienen que revisar, que está en otra guía, aparece. Ahora, aquí está. Esto es lo primero que tienen que hacer ustedes. Microorganismo, virus, características, tamaño, la forma, estructuras celulares. En este caso el virus, yo lo que pondría ahí como ejemplo es que es una estructura muy simple, es una cápsula generalmente de proteínas que está rodeando a un tipo de ácido nucleico, ADN o ARN, ¿ya? Tipo de patógeno, ejemplo, el virus del VIH, el COVID-19 que está tan de moda ahora, el de la gripe y otros. ¿Qué afecta? Afecta generalmente, ¿cierto?, al sistema inmune, al sistema inmunitario. Por ejemplo, la persona que tienen ahora COVID, no se va a morir de COVID, se va a morir porque los pulmones van a quedar tan heridos que no va a poder hacer el proceso de respiración. O le va a alterar cualquier zona que esté muy, por ejemplo, los que son diabéticos, ¿ya? Los que tienen alguna enfermedad, ellos la sufren más porque este virus se va a ir a meter en esas células y los va a alterar más rápido. Esa es la acción de él. En el caso del VIH, también. La persona se va a morir hasta de un resfriado fuerte porque va a pasar a una neumonía. No tiene defensa porque el virus del VIH altera directamente a los linfocitos T. Si ustedes hicieron la guía de inmunología, por favor, ahí, a los linfocitos T, especialmente a los TCD4. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Sí la hice, sí me acuerdo. Ya, al TCD4. ¿Te fijas? Entonces están todas unidas mis guías, por eso es que traté de hacer un orden para que ustedes me entendieran ahora. Y la enfermedad y tratamiento, bueno, la enfermedad se va a llamar SIDA, porque el VIH es el virus, pero la enfermedad es el SIDA, y se está haciendo un tratamiento con sidobudina, ¿cierto? O AZT, como le llaman algunos. Esa es una sustancia. Pero ¿Dime? yo había leído que había hace un poquito de tiempo, gracias a un tratamiento que ni siquiera es por médula ósea, que es como algunos ya se habían curado el VIH, pero lo habían hecho con un tratamiento, pero aún estaba en prueba. Sí, está O en sea, prueba. la persona efectivamente se había curado, pero todavía Sí. está en prueba porque no saben muy bien cómo otros organismos pueden reaccionar. No saben cómo es la acción de ese remedio. Y no Sí. saben si es una ayuda a la genética de esa persona. O lo están haciendo más mal, entonces. Claro, porque no todos, ¿por qué hay gente que se ha tenido que mantener? Bueno, al comienzo, como no se tenía ningún tratamiento, no se podía controlar este virus. Como ahora ya acuérdense que cualquier tratamiento, esto es importantísimo, como yo asumí que de las clases anteriores, como cualquier tratamiento, lo que tiene que hacer es buscar la forma de atacar a cualquiera de estos agentes infecciosos,
digámoslo así, sin que me ataquen mis células. Entonces yo tengo que buscar, por ejemplo, si es el virus, yo tengo que buscar algo que ataque o que impida que el virus se reproduzca, entre comillas, porque no se reproduce, nosotros le hacemos la réplica, ¿ya? No, él me usa a mis células para que yo, con mis células, con todo mi aparataje metabólico, le forme sus proteínas y su ADN y se ensamblen, y cuando la célula se llena, esta estalla. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es encontrar algo que el virus tenga y que yo pueda contraatacar esa parte sin que altere a mis células. Entonces, como ahora ya se sabe que él ataca preferentemente a las TCD4, se está buscando, ¿cierto?, un interferón, eso es lo que buscan, y ahora con el COVID también, se está buscando el interferón que impida que el virus se ancle con la TCD4, porque busca, es como una llave cerradura, entonces busca al TCD4 en el caso del VIH, porque con él se acopla muy bien, y por eso que lo ataca ahí, y como el TCD4 es de nuestro sistema inmune más importante, no es el innato, sino que es el, ¿cómo se llama el otro? El adaptativo, ya que para no perder tiempo, es el adaptativo, entonces el TCD4 es muy importante porque es la vía de entrada para que comience a actuar todo este sistema, este aparataje del sistema inmunitario, ¿ya? Entonces el interferón interfiere, como dice su nombre, interfiere en que el virus se pueda acoplar o interfiere haciendo que las células que no han sido infectadas, mira lo que hace, que no han sido infectadas del órgano que él ataca, se refuerce para que no ingrese. Y por eso, por ejemplo, la persona que ha tenido hepatitis nunca más puede dar sangre, porque esa persona en forma, igual se le ayuda externamente, pero en forma normal, natural, con su sistema adaptativo, produce estos interferones haciendo que las células del hígado, porque ahí ataca, ¿ya? Hepatitis, ataca a las células del hígado, entonces hace que el interferón promueva el reforzamiento de las membranas celulares para que este virus no ingrese. Entonces el virus de las células que estallaron quedan libres y quedan eternamente nadando, lamentablemente, en la sangre. Entonces esa persona no le puede dar sangre a nadie más. ¿Se entendió? Porque yo me emociono. Iván, ¿lo entendiste? No podía desmutearme, ahora sí. Sí, profe, sí lo entendí. Ya, perfecto. Ya, ahí estaría como el tratamiento entonces. Hay que buscar entonces antivirales, en el caso de la ZT, como le decía yo a Franco, uno de los que más se usa, porque acuérdense que lo que tenemos que buscar es algo que no ataque mis células, pero sí que pueda impedir el anclaje o que atacar, por ejemplo, en el caso de la bacteria. Las características es un poco mayor, ¿cierto? Son nanométricas de todas maneras, ya son células, pero son procariontes, no tienen núcleo verdadero. Ejemplo, ahí tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál conocen ustedes? Las más comunes. Las más comunes. ¿De una bacteria? ¿Sí? Em, Que casi siempre nos están vacunando contra ellas. eh, no me sé. Tuberculosis, Ay, esa. por ejemplo, ¿ya? El tétanos. El tétano, sí, el tétano también, ¿ya? La que es por el huevo, Sí. te puede producir, la que te puede producir en... Oye, esa Ay, se me olvidó el nombre. La salmonela. La salmonera. salmonela, bien. Oye, la Tabita sabe harto, ¿ah? Sí. Sí, ella es bien preocupada de eso. Entonces, normalmente con las bacterias, tipo de patógeno ya nombramos, va a atacar, bueno, distintas partes, por ejemplo, en este caso el sistema digestivo, la diarrea produce que puede deshidratar a la persona. La enfermedad normalmente podría ser tratada con algo que ataque a la bacteria, pero no a mis células. Entonces, ¿qué es lo que tiene la bacteria que nosotros no tenemos? Ellas tienen pared celular. No lo quise decir acá porque, para no repetir. Entonces, la pared celular de la bacteria es un peptidoglicano. No sé si han escuchado esa palabra.
Y ese péptido es un glúcido. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Un antibiótico que destruya esa parte de la bacteria, cosa que la dejemos sin la estructura que se adhiera, porque siempre los glúcidos son pegajosos, acuérdense del azúcar. Entonces, el péptido glicano que tienen las bacterias ayudan a adherirse a mis células, ya sea para ingresar o para quedarse afuera y ocupar, parasitando, ¿cierto?, todo mi sistema interno. Entonces, el antibiótico más reconocido y que se encontró en un hongo, que es el Penicillium notatum, es la penicilina. De ahí sale penicilina. Entonces, el tratamiento normalmente, ¿cierto?, son antibióticos. ¿Por qué antibiótico? Porque la bacteria es un ser vivo, entonces lo puedo matar. Entonces, antibiótico, antivida. Y el más común para las bacterias de los antibióticos sería la penicilina. Hay otros, la aureomicina, streptomicina, todo lo que terminan en ina, ¿ya? Esos son los antibióticos. Y dime. Ah, no, me estaba riendo, perdón. Ya, No pero lo han escuchado esas palabras, ¿cierto? Sí. Ya. Después vienen los hongos. El hongo, hay unicelulares que son redondos o alargaditos, ovalados, pero hay otros que forman colonias y otros incluso ustedes los conocen bastante bien, que ya son macroscópicos, que son los, normalmente uno le dice las callampas, ¿ya? Ese que sale en el pastito. Ahora, ¿qué tipo de patógeno? Tenemos ahí, por ejemplo, la clamidia. ¿Por qué hablo de la clamidia? Porque la clamidia normalmente también nos puede producir diarrea, se nos va al estómago, pero tiene que ver también con las infecciones urinarias, ¿ya? La clamidia. Y es muy desagradable tener infecciones urinarias porque nos provoca un ardor y un dolor. Bastante desagradable cuando orinamos. Y tenemos también el problema de, a ver, ¿cuál otra? Bueno, la de los hongos, de los pies, ¿ya? El olor a quesito Roquefort. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que usar? Tenemos que usar simplemente un anti-hongos, o también se le llaman fungicidas, y casi todos terminan en sol, con Z. Tenemos, por ejemplo, el caso del, que yo también lo tuve que usar, clotrimazol, clotrimazol. ¿Lo ubican? Sí. Sí, el clotrimazol, como que es como cuando uno va a la farmacia te lo van a dar, ¿cierto? Y que tú te lo eches una pomada. Por supuesto hay varios, está el niclosamida, praziquantel, unos nombres medio extraños que hay también por ahí. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que hacen es, en el caso de la niclosamida, esa se usa mucho como dosis única, es muy fuerte. Cuando la gente tiene gusanos, tiene por ejemplo la tenia o como la gente la llama, la lombriz solitaria. Si tú te tomas una dosis, normalmente los niños, porque juegan en la arena, tiran los huevos, porque vino por ejemplo un perrito, defecó, tiró los huevos son microscópicos. Los niños juegan con la arena, ¿qué es lo que hacen? Tiran la arena, los huevos se les meten por las vías respiratorias o por la boca. El huevito pasa por todo el sistema digestivo y llega a los intestinos y cuando pasó por el estómago, la cascarita, digámoslo así, se ablandó. Y eclosiona entonces esta tenia en el intestino delgado. Y allí se fija porque tiene anclaje, ¿ya? Y una vez que se empieza a anclar, como es hermafrodita, empieza a producir copia de su estructura y se alarga, puede medir 6 metros, 7 metros, 10 metros, ¿ya? Sobre todo la vaginata, que es la de los vacunos. Entonces, ¿cómo yo lo elimino? Lo tengo que eliminar, pero rápidamente haciendo que él se suelte, ¿ya? Y no se pueda unir de nuevo. Si yo le voy dando el remedio de a poco, él va a tener tiempo de recuperarse. Pero si se lo doy de una vez, ¿qué es lo que va a hacer este remedio? Le va a paralizar los músculos. ¿Qué es lo que hace? Los músculos, ¿cierto?, de este gusano, haciendo que no le entre, acuérdense que para que yo tenga contracción muscular tiene que haber calcio.
Por eso que la gente necesita calcio para sus contracciones musculares. Entonces, se le paralizan los músculos y el gusano no tiene el tiempo suficiente de reponerse y es eliminado a través del recto y el ano. Ahí fuera. Y se ayuda además con un laxante para que sea todo más rápido. Entonces, le doy el laxante y le doy este niclosamida y el gusano paralizado y no puede pegarse, sale. Pero si yo le doy muy poco, el gusano se vuelve a pegar. Lo mismo pasa con los piduye oxyuros, su nombre científico, ¿ya? Y así va a ir ocurriendo. Eso pasa con los helmintos, con los gusanos aquí abajo, ¿ya? Ahí tenemos otras cosas que atacan también. Y los protozoos son microorganismos animales, la ameba, el paramecio, la euglena, que produce también diarreas terribles, porque van a ingresar normalmente, nos quedan 10 minutitos, normalmente van a ingresar por el sistema digestivo a través de los alimentos que han sido contaminados, y uno tiene la mala costumbre de, por ejemplo, si va a la feria, oh, que está bonita la manzana, se ve limpiecita, y uno se la come, y no se dio cuenta. Una, que no fue lavada. Otra, que a lo mejor la persona que la puso ahí para que estuviera bonita, viene y le hace, y la limpia. Entonces le echó el mismo subaído, que tiene vapor de agua, y allí pueden haber también estos microorganismos que son tan chiquititos que son los protozoos. Y el color del agua está dada también por muchos protozoos, el color del agua de mar, ¿ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, chiquillos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entendió el cuadro? Sí, lo entendí, profe, igual. Perfecto, entonces ustedes lo van a buscar, ¿ya? Les di hartas características de varios y enfermedades. Entonces, según lo investigado en el caso A, B y C, ya dijimos, el agente infeccioso del caso A sería virus. En el caso B dijimos que eran bacterias. En el caso C, hongos. Y las personas se encontraban enfermas o infectadas. Ahí hay una diferencia. ¿Qué diferencia hay? Infectada en el caso A. En el caso B, ¿estaban infectadas? Mm, Aquí les voy a dar un dato. Yo puedo estar infectada, pero no estar enferma. ¿Cómo Uno eso? puede estar, Ah, uno puede estar ahí infectado me sin gusta, estar eso me enfermo. gusta, me encanta. Mira, cuando yo me infecto, al comienzo, ni siquiera sé que voy a tener una enfermedad, porque estoy infectada. Es decir, el ingreso de un organismo que me puede provocar alteraciones es una infección. Yo me infecté, listo, entró el microorganismo. Pero si no hay síntomas de una enfermedad, no estoy sana, po. Yo siento que estoy sana, aunque tenga el bicho adentro. Y ese es un problema con las ETS, con la enfermedad de transmisión sexual. ¿Se entiende? Que hay personas que están infectando a otras personas, le están traspasando los microorganismos, pero ellos no tienen, en apariencia se ven sanos. Entonces, es lo mismo que pasa con el VIH. Hay gente que tiene el VIH y no sabe que tiene el VIH, está infectada, pero no está enferma, porque no tiene los síntomas, no tiene SIDA. Ah, ya, y sí, pues, profe. Ahora sí, entonces, Sí. yo puedo, por eso, ¿cuál es la diferencia entre infección y enfermedad? Por ejemplo, en el caso C, el hongo. Normalmente yo tengo la infección, pero no tengo la enfermedad hasta que ya es mucho lo que siento, recién el olor de a pata, como se dice vulgarmente, o a queso, ¿ya? Ahí recién yo estoy entendiendo que estoy enferma, pero mientras tanto yo no me había dado cuenta, estaba infectada, quién sabe cuánto tiempo que estoy infectada con este hongo. Entonces, cuidado, chiquillos, infección significa tener al microorganismo o al organismo patógeno. Pero si este no produce algún cambio en mi metabolismo, no me altera mi homeostasis, entonces yo todavía estoy sana, aparentemente. ¿Sí? Ah, ya. Ya. Eso es importante. Dice, cada oveja con su pareja. Aquí yo delante arreglé la guía para poder tener mejor los dibujos. El virus, obviamente el nombre genérico es antiviral, pero entre los antivirales, por ejemplo, en el caso del VIH sería la acidobudina, un ejemplo. Si yo tengo retrovirus, acuérdense que el retrovirus yo tengo que atacarlo a él, no a mis células. Entonces, ¿qué es lo que hace? El retrovirus normalmente, chiquillos, y por eso que están tratando de usar interferones, no sé si ustedes han escuchado las noticias,
Yo el otro día, ¡oh, antiinterferón! Justo lo que estoy viendo con los chiquillos, y no me habían pescado ni por si acaso ustedes. El interferón lo que tiene que hacer, como tiene ARN en su estructura, una vez que ingresa a la célula, a mi célula, el ARN, el mismo lo trae, por supuesto, trae su propia enzima, mira qué pillo, que se llama convertasa reversa o convertasa inversa o retrotranscriptasa. Lamentablemente en biología todo tiene más de un nombre. Entonces, esa retrotranscriptasa hace que el ARN se transforme en ADN, miren lo que hace, pillo de tonto. Y ese ADN se mete a mi núcleo, y mi núcleo hace ese ADN parte de él, y no se da cuenta que le está haciendo copias del ADN del virus. Empieza a replicar ADN, los cuales salen al citoplasma. Mientras tanto, una parte del ARN, mira esto, del ARN que no fue convertido a ADN, se va a los ribosomas. Y los ribosomas empiezan a leerlo como si fuera de la misma célula y empiezan a formar la proteína que va a encapsular a estos ARN que van a salir del núcleo. Y empiezo a producir más y más y más virus, hasta que la célula se llena, lisis, apoptosis celular, lisis, destrucción celular programada, porque ya se sabe que la célula que fue infectada se va a morir sí o sí, se revienta y esos quedan libres para ir a la otra célula a infectarla. Pero mientras tanto, mi célula que se estaba infectando logró, entre media moribunda, mandar el interferón a las otras células para que ellas se refuercen y cuando salgan estos virus no los infecten. ¿Captaron la idea? Sí, profe. Sí. Eso hacen los interferones, materia de la guía pasada. Después los hongos, los antifúngicos, como habíamos dicho, ahí teníamos el clotrimazol, que es porque los fungos tienen en su cubierta, así como la bacteria tiene cierto peptidoglicano, el fungi tiene una pared de quitina, que lo hace un poquito más rígido, quitina, que es muy semejante a los del insecto. El insecto tiene un exoesqueleto, exterior, y eso es de quitina, pero muy, muy concentrada. En el cambio, los vegetales la tienen, pero menos concentrada, para tener más flexibilidad. Y eso es lo que tiene que ir a atacar este clotrimazol, a esa quitina, para que este fungi, ¿cierto?, no tenga esa pared y quede más expuesto a cualquier agente externo. ¿Ya? Ahí tendríamos un antifúngico. El antihelmíntico, bueno, ya dijimos que vamos a usar una sustancia que va a ir a atacar a los músculos para que este quede momiaé y no pueda fijarse nuevamente. Y el protozoario, los protozoos, normalmente se van a tener que usar, depende de lo que sea, ¿cierto? Por ejemplo, la Trichomonas vaginalis, que es la que nos produce a nosotros la vaginitis, que es muy desagradable también, ¿ya? Las tricomonas son parásitos como el protozoo, ameba, también produce la malaria, para que lo tengan en cuenta. Vamos a usar un antiprotozoario que es muy específico. Acuérdense que todos los tratamientos tienen que ser específicos para eso. Por eso es que aunque yo tenga de repente síntomas semejantes, voy a decir una tontera, entre vaginitis con cistitis, pueden ser muy semejantes los síntomas, yo no me puedo automedicar, porque primero me tienen que hacer el examen para saber si es una bacteria, en el caso de la cistitis, o una vaginitis, que sería un protozoo, y usar el tratamiento adecuado. De lo contrario, estoy haciendo que ellos tomen resistencia al medicamento y ya después no le haga nada más y se transforme, ¿cierto?, en algo que me puede incluso hasta matar, ¿ya? Porque se hacen resistentes a los medicamentos. Ustedes han visto las mismas moscas. Antes uno perseguía una mosca, le tiraba el ray con esas bombas y se moría. Uno cerraba la casa, tenía que salir, se daba una vuelta, volvía y barría las moscas. Y ahora no, pues uno anda con el ray detrás de la mosca y la mosca se mata de la risa. ¿Qué pasó? Modificaron su genética porque se adecuaron a esa sustancia nueva. Entonces cada cierto tiempo tienen que estar modificando los concentrados de las sustancias que están dentro de estos matamoscas, por ejemplo. ¿Ya? Eso es, pues, chicos. Y finalmente tendríamos acá abajo lo mismo. Dice, ante las siguientes aseveraciones, apenas estornudo me tomo un antibiótico y se me pasa. Si se le pasó,
¿Qué produjo ese estornudo? ¿Una bacteria, virus o riqueza? Una bacteria. Bien, porque tomó un antibiótico, antivida. Sí. Cuando me aparece una espinilla, uso una crema que el doctor me recetó para el herpes labial. Herpes. Una pregunta, ¿la espinilla es un hongo? No, es una respuesta. La espinilla es un... Ahí yo maté, son cadáveres de glóbulos blancos junto con el que me provocó la infección. El herpes es un virus, que todos lo tenemos. Sí, Todos lo tenemos. Entonces, yo no ataco al virus porque no lo puedo matar. Acuérdense que no lo puedo matar al virus, pero sí no, pues, ataco la acción. Entonces me van a echar, ¿cierto? O normalmente nos ponemos pasta de dientes para secarlo. sí. ¿Me fijaron en eso? Entonces, yo seco, o sea, actúo sobre la inflamación